y estimados colegas del Colegio de Profesionales en Orientación y todas las personas que nos han acompañado a lo largo de este ciclo de conferencias 2020. Muchas gracias de verdad por el tiempo que han dedicado semana a semana para estar con nosotros y con cada una de las temáticas que hemos podido ir desarrollando en este proceso ya de cerca de 9 meses de trabajo que hemos tenido que enfrentar con toda la transformación a la que socialmente nos hemos visto enfrentados. Así que pues bueno, ya llegando a las últimas charlas de este ciclo, tenemos hoy un tema muy importante, de mucha validez y que está en este momento en boga por diferentes circunstancias y que es poco tratado también en nuestro gremio y que es importante que nosotros y todas las personas que están a nuestro alrededor pues nos involucremos al respecto. Entonces, el tema que hoy nos compete es la trata de personas, una realidad en Costa Rica, y para eso tenemos una invitada muy especial, a quien he tenido el gusto de conocer y que hemos trabajado en otros proyectos juntos, y pues para mí ahora es un gusto darle la bienvenida para esta charla. Entonces, tenemos a la licenciada en Antropología, Maritere Alvarado Acho, a quien le doy la bienvenida. Bienvenida, Maritere. Muchas gracias, David, por la invitación. Para mí es un placer, digamos, compartir espacios, ¿verdad?, de aprendizaje mutuo ante diferentes situaciones violatorias de derechos, ¿verdad?, de personas, especialmente como lo es la trata de personas. Entonces, con mucho gusto. Perfecto, muchas gracias y bienvenida. Entonces, ya para entrar en materia, este tema de la trata, ¿verdad? Es súper importante y se las trae en muchos aspectos. Entonces, yo quisiera por lo menos ir entrando en lo básico, ¿verdad? Desde lo más básico, desde qué entendemos por trata, para luego ir viendo un poco lo que es, digamos, la realidad de este tema en nuestra sociedad costarricense. Hemos visto en los últimos, bueno, más bien desde el año pasado, tuvimos un dictamen de que somos un país que no ha hecho los esfuerzos suficientes para enfrentar este flagelo social. Entonces, parte de esos esfuerzos tenemos que asumirlos también los ciudadanos que formamos parte de este país, y yo en esta tarde pues quiero asumir mi rol y es comunicando y sensibilizándome también con esta temática. Así que para iniciar, Mari, entonces yo tengo algunas preguntas y la primera de ellas sería ¿qué entendemos como trata de personas, Mari? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, el fenómeno de la trata de personas es bastante complejo. Inicialmente es un fenómeno es un conjunto de elementos constitutivos, digamos, un conjunto de delitos, ¿verdad? No solamente es uno precisamente, nada más, que definen una ruta violatoria de derechos humanos donde se despoja completamente a la persona toda, digamos, característica humana que tenga. Es decir, digamos, a las personas se les usa como cosas, como mercancía, ¿verdad? Entonces hay completamente un despojo humano de las personas. Por eso, digamos, se habla de que la trata de personas es la esclavitud del siglo XXI, ¿verdad? Hay bastantes videos e información en diferentes áreas, en YouTube, ¿verdad?, redes sociales de la misma, porque realmente, digamos, es seguir utilizando a las personas como mercancía. Entonces, de igual manera tiene bastantes expresiones o manifestaciones, digámoslo así, pero en Costa Rica, a partir del Protocolo de Palermo, el Protocolo de Palermo es el instrumento internacional que nos permite realmente, digamos, posicionarnos para que los estados que son parte de este protocolo asuman, ¿verdad?, la responsabilidad en diferentes áreas, ya sea en prevenir, ya sea en atender, ¿verdad?, ya sea en judicializar. Y además, una característica que da el protocolo de Palermo, que Costa Rica también ha asumido, son dos cosas. Uno, que es un delito, ¿verdad?, transnacional, es un delito transfronterizo, es decir, que tiene que haber un trabajo internacional entre los estados parte y entre los gobiernos, y esto es muy importante, ¿verdad?, porque no es un delito solamente que pasa dentro del territorio costarricense, sino que también servimos de puente hacia otros países, y ahí asumimos también como esa protección y cuidado
¿verdad? De estas otras personas que llegan. Y esperamos también, digamos, que otras personas en otros países, las personas costarricenses que hayan sido tratadas, también, digamos, sean atendidas, digamos, desde estos organismos internacionales y leyes. Otra cosa que nos otorga el protocolo de Palermo es que nos permite ubicar, hacer un cambio, digamos, conceptual con respecto a la historia de la trata de personas, ¿verdad? Porque anteriormente hablábamos de la trata o se hablaba de la trata de blancas, que esto es muy importante, ¿verdad? Eso ya no se utiliza porque es un término peyorativo que lo que hace es decirnos que solamente las personas blancas, ¿verdad? Son dignas, digamos, de los derechos humanos y por ende solo a ellas se les trata, es decir, solo a ellas se les violenta estos derechos y no a todas las personas indígenas, ¿verdad? Afrodescendientes, latinas, etcétera, quedamos totalmente excluidas. Entonces, en el momento en el que el protocolo de Palermo dice, no, ¿verdad? Vamos a incluir a todas las personas, dejamos, digamos, esta visión un poco eurocentrista, ¿verdad? Un poco más excluyente de ciertos grupos minoritarios que en realidad eran a quienes realmente se les estaba generando mayores violaciones de derechos, ¿verdad? Como el grupo, digamos, afrodescendientes, de personas esclavas, etcétera. Entonces, hacemos un cambio y esto no solamente es un cambio en palabra, también significa un cambio de paradigma, ¿verdad? Dejar de hablar, digamos, de trata de blancas y pasar realmente a posicionar la trata de personas. A partir de ahí, Costa Rica, digamos, asume todo este proceso de defensa, ¿verdad? Protección y judicialización y atención sobre este conjunto de que caracterizan la trata de personas y se crea la ley 9095. La ley 9095, digamos, es la ley que rige toda ¿verdad? La normativa, digamos, judicial con respecto a la trata de personas. Ahí vienen las definiciones, las diferencias y también las áreas, la división de responsabilidades de las instituciones, ¿verdad? Y de la ciudadanía con respecto a este tema. Hace 2 años, en el 2018, hubo un cambio de ley, hubo una modificación, ¿verdad?, del artículo 5 de la ley, y esto es muy importante que lo sepamos y que nos quede claro, porque también es parte de los que parecen pequeños esfuerzos, pero son grandes esfuerzos. La ley del artículo 5 de la ley anterior solamente hablaba de tres factores o acciones, digamos, ¿verdad? Quién promovía, quién facilitaba, ¿verdad? Sobre respecto a la trata. Y en este caso, quien promovía, facilitaba o favorecía la trata, ¿verdad? Y además quedaban limitados algunos delitos conexos que caracterizan la trata, quedaban un poco, no quedan un poco, quedan realmente excluidos. Y con el cambio de la ley, agregamos una acción más que era que es promover, facilitar, favorecer y ejecutar, ¿verdad? Una serie, digamos, que ahorita les voy a comentar, de características, y es con esto, digamos, ampliamos, ¿verdad?, la cobertura, digámoslo así. Y además, algo muy importante es que la ley, el artículo 5, con esa modificación, incluimos los medios electrónicos, ¿verdad? Entonces, esto también es muy valioso y muy importante porque ante la actualidad que vivimos y ante las características, ¿verdad?, de virtualización, de digitalización, de ciudad que tiene Costa Rica también por medio de otras leyes, era muy, muy importante realmente tener dentro del Código Penal y tener contemplado en una ley todo el tema electrónico, ¿verdad? Todo lo que pasa por los medios digitales, porque ahora es uno de los principales medios por los cuales se captan, ¿verdad?, a la población, y especialmente a la población menor de edad, en este caso, ¿verdad?, porque pasa por ahí. Entonces, ¿qué entendemos como por trata de personas en general? Esa es como una contextualización, ¿verdad?, de introducción de estos elementos constitutivos, digamos, de la trata. Entonces, la trata de personas, según el artículo 5 de la ley, es aquello que mediante del uso de las tecnologías o cualquier otro medio que se uso de fuerza,
coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, ¿verdad? A una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios, se obtenga el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, ¿verdad? Promueva, facilite, favorece o ejecuta la captación, el traslado, el transporte, el alojamiento, el ocultamiento, la retención, la entrega o la recepción de una o más personas dentro o fuera del país. ¿Para qué? Estamos hablando de los fines. Y aquí Costa Rica limita, digamos, fines posibles de la trata. Para hacerlas a través de explotación laboral, servilo forzado, adopción irregular, mendicidad forzada, que también es un nuevo elemento, digamos, puesto, mendicidad forzada, embarazo forzado, aborto forzado y cualquier explotación sexual, ¿verdad? Entonces también estamos incluyendo todos este tipo, digamos, de delitos, no todos los delitos sexuales, ¿verdad? Son trata, pero si están asociados a la trata podrían ser delitos conexos, que ahorita podría como explicar de eso. También, digamos, tenemos el fin de la extracción ilícita o el trasplante ilícito de órganos, tejidos, células o fluidos humanos, ¿verdad? Este es un país que tiene una ventaja, digamos, en cuanto a que sus condiciones de salud, ¿verdad? Por todas las decisiones que se han tomado en años pasados, pues es, en comparación a otros países, pues podría ser buena y por ende seríamos un atractivo, ¿verdad? En términos de los órganos, tejidos, etcétera. Entonces, es como importante también darse cuenta que las condiciones que vulnerabilizan a la población de Costa Rica no solamente son aquellas que están asociadas a la pobreza, ¿verdad? O que están asociados solamente como a la gente de las carencias, etcétera, sino que realmente la trata de personas llega a muchísimas, o sea, a todos los niveles. Pero ahorita vamos a hablar tal vez de algunos ejemplos y hay de todos los ejemplos de todos los estratos sociales, ¿verdad? Desde personas profesionales, desde personas que tienen muchísimo dinero, digamos, de clase alta, a personas efectivamente, ¿verdad? De clase baja. Entonces, en términos generales, esa es la trata, ¿verdad? Hay, digamos, la trata también tiene diferentes niveles. Este artículo 5 que les acabo de leer tiene, se divide en 3 elementos, acciones, medios y fines, ¿verdad? Y además la trata tiene etapas. Entonces, ¿verdad? Vean que es como bastante complejo, ¿verdad? Bueno, no sé si lo notas, es como bien complejo. Porque, y además, esta modificación de la ley nos permite ver toda la cadena. Y aquí la ciudadanía costarricense también tiene, digamos, un deber, ¿verdad? De asumirse en eso. Entonces, estamos hablando ahora de que ampliamos toda esta ruta y toda esta cadena que existe para la trata de personas porque se favorece, ¿verdad? A veces podría, con el tema de la adopción irregular, hay casos en los cuales algunas personas dicen, bueno, es que yo nada más estaba haciendo un favor y de pronto estamos favoreciendo, ¿verdad? De pronto estamos facilitando, de pronto, aunque no estemos ejecutando precisamente, estamos inmersos, digamos, en estos montón de elementos constitutivos que es complejo, ¿verdad? O sea, que son amplios, son complejos y que abarcan mucho más. Las etapas de la trata son fundamentales porque eso es lo que nos permite delimitar algunos indicadores, ¿verdad? O elementos para detectar. Tienen que ver, digamos, la trata de personas en sus etapas tiene que ver con 5 etapas. La primera tiene que ver con la captación, ¿verdad? Que es todo este conjunto de estrategias que hacen las personas tratantes para ganarse la confianza, para ofrecerte cosas a cambio, para aprovecharse de las situaciones de vulnerabilidad que tienen las personas, generar abuso de poder. A veces creemos que solo se capta la trata por robos, ¿verdad? O raptos. Entonces la gente estamos muy hollywoodenses y entonces creemos que pasa una camioneta. Efectivamente esas cosas se dan, ¿verdad? Pero no necesariamente la trata, digamos, ¿verdad? Tiene personas lamentablemente profesionales trabajando en ella.
¿verdad? Entonces es bastante sutil en algunas formas y estrategias. Un ejemplo, las captaciones por medios digitales pues tienen todo un proceso, ¿verdad? De investigación de los perfiles de las personas, por eso es tan importante, digamos, que las personas puedan comprender seguridades, ¿verdad? En el uso de redes sociales, en el manejo de contenido, etcétera. Porque entonces hay modalidades, digamos, que duran, no es como que de la noche a la mañana, sino que dura, ¿verdad? Es un negocio, digamos, como es un negocio tan lucrativo, la trata de personas está en el puesto, digamos, de los 3 delitos más lucrativos que hay en el mundo, después de la venta y tráfico de armas, ¿verdad? Y todo el tema de drogas, está la trata de personas. Entonces, por ende, no es como un tiempo perdido, sino que es un tiempo invertido para las personas tratantes, todo el proceso de conquista, ¿verdad? Pero tenemos la captación, yo creo que es un elemento de la trata donde podemos hacer algo, ¿verdad? Podemos hacerla en todas las etapas, pero esto es muy fundamental porque aquí podemos cortar, ¿verdad? En esta primera etapa, digamos, cuando nos damos cuenta que están tratando de captar a alguna persona, que están ofreciendo cosas, viajes, oportunidades, ¿verdad? Ofertas, a veces hay muchas ofertas laborales, muchísimo, ¿verdad? Que están aprovechándose de las situaciones más ahora que venimos en un momento de crisis a nivel nacional, económico, entonces hay que poner muchísima atención cuando están ofreciendo trasladarse a zonas agrícolas, que ya han habido casos y noticias, ¿verdad? En el norte de Costa Rica, no es como mentira para nadie ni información oculta. Cuando de pronto en las zonas costeras o en las zonas, digamos, del Valle Central desean trasladar personas a las zonas costeras, ¿verdad? Hay toda una dinámica cuando se da dentro, digamos, de las áreas privadas también, hay como un montón de cosas, ¿verdad? Complejas ahí a trabajar. Pero en este momento es cuando las familias, cuando nosotros como grupos, como ciudadanos y ciudadanas de este país podemos, digamos, hacer denuncias, ¿verdad? Podemos decir, hey, autoridades, Estado, algo está pasando aquí, algo huele, ¿verdad? Si eso se oye raro, se ve raro, ¿verdad? Y huele raro, pues sí, definitivamente sabe raro. Entonces yo siempre digo eso porque es importante estar como alerta a estas dinámicas, a estos mensajes. De pronto cuando trabajamos también atendiendo otro tipo de violencias, podríamos de pronto decir, qué raro, ¿verdad? Porque de pronto esta violencia que yo estoy atendiendo para que la persona que fue violentada, ¿verdad? Se le vuelvan a cumplir todos sus derechos, eh, puede que encalce más bien esa violencia dentro de estas etapas y entonces ya deja de ser solamente esa y pasa a convertirse en un delito conexo de la trata, ¿verdad? O inclusive hay situaciones, un ejemplo de denuncias de abusos sexuales que cuando llegan las autoridades competentes a investigar se dan cuenta que lo que había era una red de pornografía infantil o una red de trata de personas. Y por eso las denuncias de cualquier tipo de violaciones de derechos son importantes, ¿verdad? Porque les permite a las autoridades llegar, investigar y realmente determinar que sí existe. O sea, que hay algo más, ¿verdad? Entonces, la captación es fundamental porque puede empezar desde un proceso de acoso digital, ¿verdad? Ahora tan famoso todo este tema de los acosos digitales, que podría estar ahí, podría una persona estar violentando, amenazando, ¿verdad? Coaccionando de pronto a otra persona para empezar a envolverla y ser utilizada para. Entonces, tenemos esta gran primera etapa que es la captación. Tenemos una segunda que se llama viaje y tránsito, que es cuando ya trasladan, digamos, la persona se traslada, podría ser una persona que se traslade por cuenta propia en sí. Podría ser, digamos, podría ser que más bien le inviten, le paguen, tipo, ¿verdad? Hollywoodense, que le digan que vaya. Siempre la persona está engañada. Entonces, digamos, a nivel profesional, que a veces hablamos muy poco de eso, de pronto nos están ofreciendo becas de doctorados o maestrías en otros países o en otros lugares como muy atractivas para que la gente, digamos, se traslade. Entonces, una paga, ¿verdad? Hay toda una dinámica, uno se prepara, manda sus certificados, etcétera, y se va, ¿verdad? Entonces, no siempre en el viaje y tránsito a una la roban o algo así, pero siempre hay un engaño.
Algo muy fundamental de esta etapa del viaje y tránsito es que es una etapa para despojar completamente de redes de apoyo. Eso es lo Ujú, fundamental, ¿verdad? Una persona que cuenta con una comunicación familiar, ¿verdad? Con alguien con quien yo pueda hablar, tener mis preguntas, mis dudas, tiene factores de protección ante la trata. O sea, ¿verdad? Porque va a poder comentar, va a poder preguntar. Entonces les voy a poner un caso de un grupo de baile folclórico que de pronto estaba en otro país, pero la chica tiene conversaciones con su familia, me explico. Entonces a ella le ofrecen ir a otro país porque bailan muy bonito. Estamos hablando de un grupo ujú. costarricense. Y de pronto ella conversa y su familia le dice que eso suena muy extraño, que no, ¿verdad? Que pide información. Entonces ella no está sola en otro país, ¿verdad? Siendo captada de esta manera, sino que tiene apoyo. Entonces, eso es muy importante porque las redes de apoyo nos pueden, ¿verdad? Entre más ojos, es mucho mejor. Y lo importante de esta etapa es eso, es fundamental. Entonces, de pronto la población menor de edad, digamos, o las poblaciones que tienen muchas situaciones, ¿verdad?, que le vulnerabilizan, podrían estar sin redes de apoyo. Y eso es una gran ventaja. ¿Verdad? Eso es una gran ventaja para los tratantes porque no tienen a quién pedirle ayuda, porque pronto son personas que se sienten solas, ¿verdad? Entonces yo por ahí me meto y puedo conquistarle. No en términos de pareja, a veces sucede también así, ¿verdad? En términos de pareja, efectivamente, un ejemplo. Bueno, eso es de la etapa anterior, pero hay captaciones para los chicos o para los hombres que por eso es tan importante trabajar las masculinidades o trabajar educación afectiva sexual, porque hay captaciones que tienen que ver con esto, ¿no? Con chicas gamer, muy guapas, muy sexys, que entonces están haciendo videojuegos y entonces empiezan a hablar con el chico dice, ah, claro, ya yo soy un gran hombre, ¿verdad? Por estar ligándome, conquistando a esta chica y más bien es al revés. Lo mismo puede pasar en los bares para el tema de los órganos, ¿verdad? Que se utiliza todas estas estrategias de conquista. Y acá lo importante es que la red de apoyo se elimine en la segunda etapa. Igual implica viaje y tránsito, o sea, todo ese tema de traslado, transporte, ¿verdad? Que les mencionaba que trae la ley. Después, una tercera etapa tiene que ver con la explotación. Ahí es cuando ya las personas despojadas completamente, digamos, de toda capacidad, digamos, de dignidad humana. Son tratadas como cosas, eh, podría ser, digamos, que han sido vendidas, trasladadas, sí, tenemos casos de personas extranjeras, ¿verdad? Que vienen, sí, en contenedores, etcétera. Pero hay otro tipo de trata que yo creo que vale la pena también de empezar a ver, que es la trata más cotidiana, digámoslo así, como más comunitaria, ¿verdad? Que es la que nosotros podemos estar viendo en nuestros barrios, en algunos centros comerciales, digámoslo así, en qué pasa, digamos, con aquella persona que está en el súper del chino, que de pronto no habla español, que de pronto se ve cansada o se ve cansado, que siempre tiene la misma ropa, ¿verdad? Entonces de pronto la cultura costarricense ha normalizado algunas Claro. cosas que eso nos pone en desventaja, pero la persona está en explotación, ¿verdad? Eh, la explotación también en esta etapa las personas las pueden drogar, las pueden tener, ¿verdad? Drogadas, también en explotación laboral pasa mucho que están drogadas para que trabajen 24 horas. Entonces el cuerpo completamente despojado. Hay niveles, ¿verdad? O sea, toda la trata, efectivamente, la persona peligra de muerte, así es, pero de pronto, digamos, la que tiene el fin de explotación laboral podría ser que la persona esté totalmente aislada, ¿verdad? Esté totalmente como en un almacén, en alguna finca, ¿verdad? En algún lugar durmiendo 15 personas todas juntas en 4 por 4 metros cuadrados, ¿verdad? Condiciones totalmente desinhumanas, o sea, análogas a la esclavitud. ¿Verdad? Se retira, digamos, también elementos como cédulas, pasaportes, o sea, todo, la persona no puede comunicarse con nadie, de pronto por eso los anuncios o los mensajes de que se desaparecieron la gente deberían ser tomados con seriedad,
¿verdad? No, lamentablemente en Costa Rica, pues también hay psicólogas, ¿verdad? Que consideran que es no consideran, ¿no? Que hablan de que es una forma de negar, es como demasiado abrumante esto. Entonces, la chota costarricense se ha utilizado mucho para eso, ¿no? Para negar esta realidad, pero hay que trabajarla porque si no nos ciega, ¿verdad? Y Claro, dejamos de entender que de ahí este país no es tan pura vida. exacto, es eso, es querer mantener el pura vida, ¿verdad? Sí, y lamentablemente si no lo manejamos de otra manera, pues nos pasa lo que nos está pasando ahorita, ¿no? Que estallan cosas y así, y de pronto la gente dice, ay, ¿en qué momento perdimos este país? Bueno, en el momento en el que no realmente lo vimos. Eso, ¿verdad? Esa es mi opinión muy personal. Es como, ¿en qué momento perdimos Costa Rica? Yo no siento que esté perdido, pero ¿en qué momento empezamos a ver la realidad o que nos desbordó? En el momento en el que quisimos tapar, ¿no? La olla de presión y nunca, Claro. ¿verdad? Que Nunca metimos la vimos que basura debajo de la alfombra. sí, en ese momento de ahí explotó. Ay, ¿en qué momento? De ahí usted barrió ahí debajo de la alfombra todo el tiempo. Entonces pasa lo mismo, ¿verdad? Hay situaciones, digamos, un ejemplo de trabajo infantil o de trabajo peligroso adolescente que podrían estar asociados a la trata, pero no necesariamente en sí son trata, ¿verdad? Ahí hay que tener como mucho ojo, digamos, de ver esto. Y ver realmente, en ejemplo, la mendicidad forzada que se agregó como un fin, ¿verdad? En términos de explotación, esta es la mendicidad no solamente de las personas que por crisis, vamos a ver, aquí hay que tener como un poco de, ¿verdad? De mucho tacto, porque de pronto no podemos criminalizar la pobreza. Eso es muy importante, ¿verdad? Y sí, podría ser que Costa Rica ha sostenido muchísimo sobre el tema del trabajo infantil en comparación de la región latinoamericana. Bueno, hay otros países que tal vez están mejores que nosotros, pero podríamos ver eventualmente por las crisis económicas, ¿verdad? Producto de estas pandemias, un aumento de gente pidiendo en la calle, ¿verdad? De gente, es todo un tema estructural. Pero ahí hay que también poner mucho ojo porque la mendicidad forzada, a diferencia de la otra mendicidad, ¿ves? O sea, tiene que ver con gente vigilando a la persona. Alguien que no puede hablar, de pronto hay alguien que la está observando, alguien que la está llevando, trayendo. No necesariamente son estas personas, porque a veces cuando damos estas capacitaciones, entonces el señor que está en la silla de ruedas, bueno, efectivamente hay un abuso de poder ahí, ¿verdad? Efectivamente, pero tal vez esta persona habría que ver, digamos, si realmente se encuentran estas etapas, ¿verdad? O si más bien está respondiendo a otro tema de necesidades o ya de violencias, digamos, patrimoniales, ¿verdad? Otro tipo de violencias. Con esto lo que quiero decir es que no todo lo que vamos a ver siempre es trata, pero de pronto cuando uno está trabajando y estudiando en esto, todo le parece trata. ¿Verdad? Sí, de pronto yo veo algo, yo, ay, eso es trata, ay, eso es trata, ¿verdad? Pero sí es importante como ir viendo como esa diferencia, porque si Mari, no, quería hacerte una pregunta ahí, ajá, perdona. Digamos, tranquilo. cuando hablamos de trata, ¿siempre implica que sean personas extranjeras o puede haber incluso dentro del país, entre Sí, mismos costarricenses? entre la misma familia existe, ¿verdad? Okay. Digamos, hay situaciones, un ejemplo, las famosas relaciones impropias, ¿verdad? Resulta ser que, bueno, por dicha Costa Rica, también no solamente pensando en los derechos de las niñas y las adolescentes, sino también en este tema del matrimonio de las personas menores de edad, pero mayores de 15, que se erradica con la ley de relaciones impropias, podría haber sido un portillo para que las chicas se casaran con tratantes costarricenses y fueran llevadas a otros países, ¿verdad? De forma legal. ¿Verdad? Que eso también nos pasa, pero sí pasa mucho, digamos, en este país. Nos pasa, digamos, que hay un ejemplo, un tema fuerte que hay que también poner en la mesa es con las zonas indígenas, ¿verdad? ¿Qué pasa en los territorios indígenas? ¿Qué tanto realmente eso es cultural? ¿No lo es? ¿Verdad? Bueno, para eso la Fiscalía hace sus peritajes culturales y hay especialistas indagando, pero de pronto cuando una llega a territorio a hacer peritajes en zonas indígenas costarricenses, se da cuenta que eso no es cultural, o sea, no es propio de ellos, sino que más bien es algo que viene de afuera y
hay que trabajar de una u otra manera, ¿verdad? Ujú. Con este tema. Pasa mucho también, digamos, bueno, a mí me tocó una vez trabajar el tema de explotación sexual comercial y de pronto, digamos, las madres que habían sido entregadas por sus madres, ¿verdad? A otros hombres, de pronto es como, ah, mira, claro, esto se hace todo un proceso, ¿no? De respeto porque las personas se van a dar cuenta que fueron violentadas y que tenía Claro. un nombre, ¿verdad? Y que de pronto nosotros en este proyecto encontramos que 4 de esas mamás igual repitieron como el mismo patrón, ¿verdad? De que la chica se fuera, una chica de 13, 14 años se fuera con un tipo, o que el tipo entonces de pronto siempre llegara y les comprara cosas, ¿verdad? Ujú. Y sea utilizada. No necesariamente eso es trata, pero podría haber una línea muy delgada, ¿verdad? ¿Por qué? Claro. Porque la chica va a estar siendo utilizada como una cosa de intercambio y si se la lleva a otra persona adulta, ¿verdad? Como que las familias la entregan para que otra persona adulta asuma su crianza, porque prácticamente eso es, esta persona podría hacer con ella lo que sea. De la misma forma en que las familias también agreden, ¿verdad? Y violentan a las personas menores de edad. No estamos diciendo que en costarricenses no lo hacen. Y no necesariamente siempre tiene que ver con extranjeros. Ese es también un mito. De pronto decimos, Ujú. ay, es que, ¿verdad? Ay, es que tenía que ser nicaragüense, ah, tenía que ser colombiano, ah, tenía que ser de República Dominicana, ¿verdad? Que es que esa gente que viene es la que nos echa a perder. Y Ujú. algunas situaciones de denuncia son muy fuertes porque de pronto son los costarricenses y las costarricenses las de las ideas, o sea, los que están dirigiendo los procesos. Y claro, también lo que hablábamos, hay como una negación, ¿verdad? De decir, Ujú. no, por qué van a haber psicólogos? Ay, ¿por qué van a haber maestras? ¿Verdad? ¿Por qué va a haber maestros? ¿Por qué está pasando esto? Desde las personas costarricenses, pues no, lamentablemente, o porque cuando hablamos, digamos, de los casos de tráfico de órganos, ¿verdad? Entonces tenemos médicos costarricenses utilizando el Ujú. recurso público, ¿verdad? Entonces, Claro. eso genera dolor, ¿verdad? Realmente se llama así porque lo que pasa es que lo olvidamos muy rápido, ¿no? En Costa Rica pasa Ujú. la noticia, la cosa y pa, la gente se olvida de la situación, pero sigue pasando, ¿verdad? Sigue habiendo medios de captación, sigue habiendo un montón de sinfín de cosas, pero sí, con los y las costarricenses podemos ser, no, no quiero decirlo así, pero efectivamente nos hemos visto envueltos. Y lo digo como en forma general porque yo creo que también es importante verlo como país, ¿verdad? O sea, la Claro. trata al ser transnacional somos las y los costarricenses, ¿verdad? Envueltos en eso porque de una u otra manera, sin comunicar, sin informar, sin hacer nada, ¿verdad? También yo estoy permitiendo que esto se dé. Un ejemplo, a nivel Ujú. internacional, nosotros podríamos ser denunciados, ya hemos sido denunciados por otros países, por algunas situaciones digitales como de venta de contenido de pornografía infantil. Lamentablemente este es un país que consume muchísima pornografía y que también empieza a producir pornografía infantil, ¿verdad? Entonces eso es también muy grave Ujú. porque ¿verdad? Estamos hablando de que es que no vinieron los extranjeros a hacérnoslo. Está surgiendo de aquí mismo. Un ejemplo, en las costas, en el sur, pasa una situación de trata muy interesante con las lanchas, ¿verdad? Con los yates que se las llevan a aguas internacionales, a las chicas y a los chicos, porque aquí es parejo, ¿verdad? De pronto pensamos Claro. que solo las chicas o solo los chicos o hombres y mujeres, ¿verdad? Se las llevan. Eh, pero como el delito de trata, por dicha, no es nacional, digamos, es transnacional, no importa que estén en aguas internacionales cometiendo el delito, ¿verdad? O sea, igual se Ujú. cometió, pero sí hay situaciones de ese tipo que responden a esto, ¿verdad? Que responden a, bueno, es como tan estructural que podríamos hablar muchísimo también de los factores que generan trata de personas. No solamente es una estructura, digamos, violenta, estamos hablando de una estructura patriarcal, ¿verdad? Ujú. Una estructura capitalista, no sé, ¿verdad? Hay como un montón de factores que hacen que eh, se vulnerabilicen,
¿verdad? A las personas en sí. Nada más para terminar con las últimas 2 etapas de la trata, estas 3, captación, viaje, tránsito y explotación, están como directas. Después viene la etapa de la detección, escape o fuga, o muerte, ¿verdad? Porque no siempre las víctimas van a poder salir vivas. Esto es cuando se detecta, cuando se denuncia, cuando ya se sabe, etcétera, o la persona escapa, ¿verdad? O la persona que también ha sucedido. Y después viene la de reintegración, que es la etapa que no necesariamente tiene que ver con delitos, pero es parte de la etapa porque es donde el Estado asume reintegrar a la persona y devolverle, digámoslo así, todos sus derechos, ¿verdad? Entonces, acompañarla, equipos, ¿verdad? Equipos psicosociales, etcétera, acompañando a esta persona para que ella pueda volver a tener una vida digna, ¿verdad? Y como la de todos y todas en este país. En ese sentido, también quería agregar, ahora que estamos hablando de los costarricenses, se me olvidó agregar que lamentablemente también tenemos funcionarios, ¿verdad? Del sector privado y del sector público. Entonces, y también utilizamos a veces a los chicos y las chicas como captadores, entonces también metemos a las personas adolescentes en cometer delitos porque está penal juvenil, ¿verdad? Y entonces es como grueso, ¿no? Claro, claro. De hecho, pues a mí por lo menos me has derivado un montón de mitos al respecto y me amplías muchísimo el panorama del tema. Y yo te había planteado entre las preguntas, bueno, ¿cuál es la realidad de este tema en Costa Rica? Ya lo hemos abordado montones y creo que lo amplías muchísimo. Es impresionante poder, como vos decías, ¿verdad? Visualizar en nuestro entorno esas situaciones que podrían estar relacionadas a la trata de personas, ¿verdad? Y a tratar a las personas como mercancía, ¿verdad? Propiamente. Eh, entonces vos amplias ese panorama y lo analizás y de verdad te das cuenta ¿qué estamos haciendo? Hemos normalizado un montón de situaciones, de realidades en nuestras comunidades y creemos que esto no está sucediendo acá en nuestro país, que no sucede en mi comunidad, que solo sucede en las fronteras, que no sucede aquí en la GAM, por ejemplo. Pero yo visualizo, digamos, aquel que podría ser aquella pulpería que de repente quedó abandonada y tú no supiste nunca qué se hizo esa persona y ahí está el lugar 2, 3 años después en abandono y nunca se supo qué se hizo esa persona. Entonces, pues, ¿cuál es la realidad de esto, Mari? Es... Sí, es como difícil manejar como estadística, ¿verdad? Porque hay datos que por protección a la víctima, ¿verdad? Etcétera, etcétera, no necesariamente se manejan. Sí, ya se pueden saber los que son utilizados, ¿verdad? Los que ya empezamos, digamos, yo creo que el cambio de ley del 2018 para acá va a permitir también conocer, ¿verdad? Empezar a ver nuevos protocolos, cómo atiende el Ministerio Público todo este tema, cuáles van a ser los nuevos indicadores. Efectivamente, las personas tratantes también se van a aprender la ley, ¿verdad? Claro. ¿Cuáles van a ser entonces las nuevas estrategias para y yo creo que por eso entonces la denuncia es básica, ¿verdad? Siempre, siempre la sospecha, esto se ve muy raro, suena muy raro, mejor denunciamos para que insumos. En Costa Rica pues pasan varias cosas, digamos, sí hay como un porcentajes altos para explotación sexual, en este sí tenemos, digamos, población migrante, ¿verdad? Como un puente, dominicanas, nicaragüenses, ¿verdad? Colombianas, venezolanas, pero igual de forma también hay costarricenses, ¿verdad? Que van, digamos, en este proceso interno, porque también hay migración interna en el país, ¿verdad? Entonces, hay casos también, bueno, los famosos casos de tráfico de órganos, que normalmente le a, digamos, bueno, eso sí han sido con costarricenses, ¿verdad? Que nos ha Claro. pasado. Que tiene pues un conjunto, además de un montón de gente participando en esto, que tiene un conjunto de delitos conexos, ¿verdad? Como falsificación de identidades, empresas fantasmas, ¿verdad? Manejo ahí de fondos, certificados médicos falsos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Hay todo un movimiento, ¿verdad? Para falsificar documentos que surge en el país.
Pero sí, en realidad, digamos, de todos los fines, se habla mucho de todo lo que tiene que ver con explotación laboral, que se puede hacer, digamos, dentro de la GAN, efectivamente. El año pasado creo que fue que se descubrió en la zona norte, ¿verdad? En algunas de estas famosas piñeras, algunas sospechas sobre trata, especialmente, y la gente pensó, sí, porque los nicaragüenses se los traen, los famosos coyotajes, que no necesariamente es trata. Ahí ya estamos hablando de tráfico ilícito de migrantes. Voy a pausar aquí para hacer la diferencia. El tráfico ilícito de migrantes, en resumen, tiene que ver con un delito hacia el Estado, porque yo estoy violentando la regularización de ingreso al Estado. Pero la trata tiene que ver con una violación a la persona, ¿ok? Es una violación de sus derechos de la persona. Sí, pueden estar ligadas, ¿verdad? Claro. Pero el coyote no necesariamente, el coyote está cometiendo un delito de favorecer el tráfico ilícito, pero no necesariamente es tratante, pero podría hacerlo, ¿verdad? Ese es el Sí, riesgo. sí. Es el Podría hilo hacerlo, delgado. ajá, eso es lo que es delgado, por eso también la Sí, trata, porque denunciarla y podría que ser incluso con investiguen. unas personas y con Ujú. otras no. Pues Exacto, están para seguir haciéndolo por voluntad propia. Ajá, entonces de pronto la familia, ¿verdad? Que viene huyendo, hondureña, no sé, centroamericana, que viene huyendo expulsada de su estado, que no Mm, le cumple sus derechos, ¿verdad? En pobreza, etcétera, o guerra, viene huyendo para proteger a su familia, quiere cruzar a Costa Rica, pues lo único que tienen, lo pagan para que los crucen, y pueden ser utilizados todos como familia para meterles a, ¿verdad? Piñeras o alguna producción agrícola de esas masivas o a maquilas, ¿verdad? Que de pronto esté una familia encerrada, porque se puede dar, digamos, esa modalidad. No conozco ahorita, digamos, un caso como que esté judicializado desde ahí, pero podrían a toda la familia meterla a maquilar. Eso pasa en otros países, especialmente los que tienen muchísimas maquilas. Pero en Costa Rica, digamos, hemos tenido extracción ilícita de órganos, hemos tenido todo el tema de la mendicidad forzada, también está, ¿verdad? Se han registrado en fronteras todo el tema del embarazo forzado, ¿verdad? De pronto hay indicadores ahí. La caja, pues ya como corresponde, tiene también sus propios protocolos, ¿verdad? Cada institución tiene que tener sus propios protocolos para detectar esto, ¿verdad? Con los indicadores. Todo el tema del matrimonio servil, ¿verdad? Que eso ya en Costa Rica con las personas menores de edad lo prohibimos, ¿verdad? El matrimonio, pero se sigue, podría dar en casos de con personas adultas, ¿verdad? Hubieron ahí como investigaciones sobre el tema de que las personas indigentes van y agarran sus cédulas, ¿verdad? Etcétera, si las casan, digamos, todo un tema, ¿no? De utilización de la persona para esto. Todas las formas de explotación sexual, que eso lo tenemos a flor de piel en este país por todos lados, claro. lamentablemente, ¿verdad? Inclusive un ejemplo, bueno, Costa Rica tiene prohibido promover el país como turismo sexual, ¿verdad? Pero un ejemplo, hace años en Amazon, una persona no tica, sí, extranjera, subió un manual de las rutas de turismo sexual costarricense. ¿Verdad? Bueno, ahí intervino la Interpol porque estamos hablando de una plataforma internacional, etcétera, etcétera. Pero entonces todavía, digamos, se vende, ¿verdad? El país como una zona de turismo sexual. Eso también es denunciado como trata. Un ejemplo, las personas que promocionan sus hoteles a nivel internacional para que vengan, que sepan que hay vida nocturna, que hay mujeres lindas, etcétera, etcétera. También es una forma de promocionar el país como un turismo sexual. Con el cambio de ley y una modificación presupuestaria, esto sale del FONAT. El FONAT es el Fondo, digamos, Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito. Se financia los impuestos de salida, ¿verdad?, del país. Se compraron unos aparatos, digamos, en el aeropuerto para poder detectar personas que tengan denuncias, ¿verdad?, de abusos sexuales, para que no ingresen en el país. Creo que eso también es algo importante de reconocer, ¿verdad? Tal vez efectivamente, las evaluaciones no salimos como quisiéramos porque no cumplimos realmente todavía con un protocolo, con los protocolos, realmente con la atención que se amerita, ¿verdad? Con atrapar realmente a las personas.
pero yo creo que también hay cosas pequeñas que sí nos contribuyen, ¿verdad?, a mejorar el país. En adopción irregular es fundamental esto porque hay un caso, digamos, costarricense que quiero compartirte, que tiene que ver con una persona que sale del país. Ella es empleada doméstica, sale del país, se va a Estados Unidos, regresa a los 2 años y medio con una bebé. Dice que fue su hija, que se embarazó, ¿verdad?, etcétera. Es una zona rural, un pueblito. Ella pasa kinder, escuela y colegio, sin papeles, ¿verdad?, siendo hija de una costarricense. Hasta que llega el colegio por medio de procesos de información, ¿verdad?, se extraña que efectivamente la chica además ya va para quinto. Si es hija de una costarricense debería tener, ¿verdad?, su cédula de menor, o sea, su registro. Empiezan a hacer como las indagaciones y se dan cuenta que la señora todo el proceso de infancia y adolescencia siempre la llevó a consulta privada, nunca la llevó a Levice. ¿Verdad? Una chica súper sana, una chica que no tenía ninguna muestra, digamos, de, ¿verdad?, nada de violencia, que a veces nos pasa, que solo atendemos a aquellos, ¿verdad?, los que son problemáticos o los que son como, los que me dan dolor de cabeza, son los que yo atiendo en centros educativos, pero estos otros pasan desapercibidos y también eso podrían ser personas que están siendo captadas, ¿verdad?, o utilizadas. Y resulta ser que la señora siempre, cada cierto tiempo, haciendo toda la indagación, salía de la comunidad con la chica, ¿verdad? Salía en la comunidad de la chica. Y efectivamente un derecho de ella era tener, pues, ¿verdad?, todo en ley, todo en regla. Pero se empezó a hacer la indagación por sospecha de trata, ¿verdad?, con un fin de adopción irregular, ¿verdad? Todo niño menor de edad en este país tiene derecho a estar regularizado. Y yo sé que este es un tema en los centros educativos y para las personas orientadoras bastante complicado porque recibimos muchísimos chicos y chicas en los centros educativos que no necesariamente traen los papeles, pero estos chicos y chicas pueden estar siendo, aumenta un montón entonces este riesgo de estar en trata o ser posibles víctimas, ¿verdad? Alguien que no tenga papeles es muy fácil de explotar, Sí, claro, no, de no existe. trasladarlo. Sí, de trasladarlo al otro lado, no existe, ¿verdad? Etcétera. Eso es como un caso de adopción irregular. También están los casos de algunas empleadas domésticas que son traídas, ahí estamos hablando ya de extranjeras, a trabajar en penthouse, ¿verdad? Trabajar esos famosos, digamos, condominios, lugares de clase alta, que se les ofrece dormir ahí. Y una vez que la chica ingresa a ese lugar, no se le vuelve a ver, ¿verdad? Está ahí, o sea, no sale, no tiene días libres. Ahora con este tema de la pandemia, algunas mujeres empleadas domésticas extranjeras, nicaragüenses especialmente, se han estado organizando para ellas protegerse también en el sentido, ¿verdad?, de situaciones de abuso o violencia laboral. Y hubo un grupo que empezó a detectar que habían algunas chicas que por la pandemia no las dejaban salir, ¿verdad? Entonces que les dijeron que se tenían que quedar, pero de pronto empezaron a perder comunicación, ¿verdad? Entonces era como qué raro si ella siempre hablaba con nosotros en el grupo, ¿verdad? Por lo menos de forma distante, hacía sus llamadas, de pronto esta chica ya no, esta muchacha empieza a decir que no la dejan salir, que le prohibieron completamente, que se tienen que cuidar, que están encerrados, entonces prácticamente está en aislamiento y está capturada, ¿verdad? Porque no tiene libertad de movimiento ni de nada. Entonces obviamente eso genera una sospecha razonable. Hay otras situaciones que generan en Costa Rica sospecha que tiene que ver no necesariamente con el trabajo sexual, que también es otro tema, ¿verdad? De las personas adultas que hacen trabajo sexual y la línea delgada entre si está alguien, digamos, siendo proxeneta, ofreciéndole o no, o siendo explotada, amenazada. Ese es como lo principal, como el tema. La trata limita libertad de todo tipo y libertad de movimiento y libertad de hablar y libertad de todo tipo. Entonces, esos son como indicadores principales. Gente que está en aislamiento, ¿verdad? Gente que no puede hablar. Bueno, te iba a comentar, los captadores jóvenes. Hubo una situación en un lugar
donde el chico mejor promedio del colegio fue captador. Es lo que te decía, digamos, de pronto nos olvidamos de atender de pronto, ¿verdad? Yo entiendo, o sea, la dinámica no nos da siempre para todos, pero por medio de este chico las invitaba a estudiar a la casa, la gente confiaba mucho en el perfil, ¿no? Todo un perfil de confianza, iba a la pastoral, un líder comunitario, y él empieza se capta una de las chicas, ¿verdad? Para ofrecerlas a un tipo, digamos, en unos hoteles en las costas, y les ofrecen dinero, pero lo que hacen es que las llevan a las fiestas y les dicen que si no quieren acostarse con los tipos, ellas tienen que conseguir otra chica que sí quiera. Entonces, como ellas solo quieren, digamos, ellas van, ¿verdad? Pero no quieren acostarse con los tipos, entonces siguen trayendo chicas y siguen, ¿verdad? Y ya es todo un proceso de explotación sexual comercial que efectivamente los menores de edad se investigan para saber si están siendo también, ¿verdad?, manipulados, pero este chico lo estaba haciendo a conciencia porque se ganaba su partida por el proceso. Entonces, de pronto, sí fue como un caso como bastante doloroso para el centro educativo, ¿verdad? Porque, y para la comunidad en sí, porque de pronto es como, wow, ¿verdad? ¿En qué momento estamos permitiendo esto en esta población? Y bueno, igual hablo mucho como de menores de edad porque, bueno, está dirigido a ver orientación, pero también pasa mucho para personas adultas. Estos engaños, ¿verdad? Un ejemplo, ahora con el internet hay que tener mucho cuidado con las captaciones para adultos mayores, ¿verdad? De pronto no pensamos en esa población que ya está teniendo más acceso a internet y entonces es más propensa, ¿verdad? Las estafas, a encontrar cosas, entonces hay que poner como mucho cuidado en el país sobre eso. Sí, perfecto, ¿no? Y eso, pues es un tema que está creciendo, todo eso de las estafas por medios digitales, de los engaños y demás. Y hay que tener muchísimo cuidado. Y ahora hay tantas redes sociales y hay tanto contenido que se está produciendo que también yo creo que es importante que pues vigilemos qué estamos produciendo y quiénes tienen acceso a ese producto. Hace poco salió ese tema de la red, ¿verdad? Que salió la semana pasada de intercambio de imágenes y videos y material de mujeres y personas, ¿verdad? Sin consentimiento. Entonces, todo eso, pues hay que tenerle el ojo puesto a toda esa temática. Ya se nos ha ido pasando bastante el tiempo, Mari, entonces, pues quería tal vez retomar dos puntos en uno. Primero, cómo sensibilizarnos más en esto para que seamos conscientes de verdad de que a la hora de nosotros ver algo, ¿verdad? De que algo nos huela feo, como vos decías, que se vea feo, que parezca raro, y definitivamente, bueno, mi esposa tiene un dicho ahí, que si ladra, tiene nariz de perro, cuatro patas y una cola, pues es un perro, ¿verdad? Entonces, cuando nos da todos esos indicadores y lo podemos notar, ¿verdad? O identificar, cómo sensibilizarnos para tomar nuestra posición de denunciar por lo menos y que esa es nuestra parte, ¿verdad? Estaba leyendo en el informe de la embajada que uno de los puntos es la sociedad civil, ¿verdad? Cómo tenemos que involucrarnos como vigilantes, ¿verdad? De este tema, todos como sociedad civil. Entonces, cómo podemos sensibilizarnos, por un lado, y segundo, bueno, cómo podemos aportar, que básicamente va como desde de la misma línea, ¿verdad? Sí, yo creo que el aporte, digamos, es eso. Si yo conozco, pasar la bola, ¿verdad? Decirle a la gente, no, mira, es que eso no es así, ¿verdad? Detener a la gente, decirle, no, no nos vamos a burlar de esta situación de violencia, ¿verdad? No vamos a, porque es un tema también estructural, ¿verdad? De cambio de sociedad, no de cambio de sociedad así masivo, pero necesitamos muchísimo replantearnos como país y como mundo, digamos, qué realmente estamos haciendo, nos estamos haciendo entre nosotras y nosotros. Esa es la principal pregunta, o sea, ¿qué nos estamos haciendo? Yo creo que hay que dar mucha información,
pero no solamente hay que dar información por darla, así como no solamente tirar brochures, ¿verdad? O dar datos y alarmar a la población, sino realmente generar un proceso de conciencia, ¿verdad? De procesos en los cuales la gente sepa, genere empatía, ¿no? Simpatice y aunque no podamos, digamos, tal vez atrapar a los tratantes, nosotros podemos denunciar, alertar, y esto es muy interesante porque la cultura de la denuncia es estratégica también. Hacer que la gente no quiera denunciar es una ventaja para los tratantes. Y es una ventaja para todos los que cometen, digamos, delitos, ¿verdad? Porque, ¿para qué voy a denunciar si no se hace nada? Pero si la gente deja de denunciar, tampoco se va a seguir haciendo nada. Entre más denuncias hay, digamos, más características podemos tener de los perfiles. Recuerden, de recuerdo, hubo un cambio en la ley, entonces ocupamos más indicadores, ¿verdad? Nos urge muchísimo saber cómo cómo están captando, qué es lo que están usando, qué es lo que están diciendo, ¿verdad? Por eso la OIJ dice, ok, le llega esta estafa, denuncie, llame aquí, porque yo quiero saber si le llegó el mismo mensaje a David, a Marité, ¿verdad? A cuánta gente le está llegando, ¿para qué? Para yo decir, para yo advertir, o si están cambiando la dinámica, que eso es lo importante, como rastrear esto. ¿Para qué? Para alertar a la población y decir, no vean, es que ahora, ¿verdad? Es esto, no vean, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante asumirse una ciudadanía activa, digamos, ante la denuncia, que también permite presionar, ¿verdad? Presionar a las instituciones, que permite también revisar es que no damos abasto con tantas denuncias. Bueno, entonces pensémoslo en términos de las estructuras, del personal, ¿verdad? Del presupuesto, hacia dónde están enfocados, digamos, hacia dónde queremos entonces trabajar. Y eso yo creo que la sociedad puede empujarlo, ¿verdad? De pronto creemos que estamos solo abajo, siendo pasivos, y no, o sea, realmente tenemos mucha capacidad de ser activos en esto. De generar redes de apoyo. Yo creo que eso es muy importante. En la trata de personas es muy importante que la gente sepa, todos pensemos en quién puedo yo confiar, ¿verdad? O pensar que tal vez no sea solo una persona, sino como, ¿verdad? No solamente una, sino digamos más gente en la cual yo pueda decir, mira, si me está pasando esto, ¿qué piensan? ¿Qué hago? ¿Verdad? ¿Qué hago? Y esto va acompañado también a un cambio de la sociedad, porque pronto a mí me pueden estar acosando de forma digital, ¿verdad? Y amedrantando, y cuando yo quiero pedir apoyo, podría más bien recibir rechazo. Es que nadie la manda a usted, ¿verdad? Y entonces de pronto más bien me violentan más, yo quedo más expuesta y no conté con nadie, ¿verdad? Y después, es que no dijeron nada. Se dijo, pero no había capacidad para pensar en la víctima, ¿verdad? Que eso también. Entonces yo creo que eso es lo que podemos hacer en realidad. Dar mucha información a las personas menores de edad, a las personas adultas, desmitificar muchísimo, ¿verdad? Muchísimo esto de que solamente son extranjeros, de que solamente tiene que ver con que la gente quiere hacerlo porque quiere tener plata, ¿verdad? Hay un proceso de engaño ahí, ¿verdad? La persona está siendo engañada completamente. Entonces yo creo que eso es como importante. Y que todo ciudadano de este país no puede, ¿cómo es? Decir que no conoce la ley, que eso, ¿verdad? Claro. Y entonces, por ende, hay que conocerla. Pero bueno, yo creo que estos espacios permiten muchísimo, por lo menos, contribuir, ¿verdad? A que la gente diga, mira, existe una ley 9095 que se actualizó en el 2018, o sea, hace 2 años, imagínate, ¿verdad? Entonces yo creo, y que todavía se piensa cómo también seguir mejorándola, porque de pronto tenemos trata y tráfico ilícito y ocupamos ver cómo hacer con ambas, ¿verdad? Para no confundirlas, para no saturar tampoco, pero bueno, es parte de ello. Entonces yo creo que eso es lo que nos queda, denunciar, acompañar. Yo creo que para el tema de la explotación sexual, trabajar muchísimo educación afectiva sexual, ¿verdad? Yo creo que esa es, ¿verdad? Mucho el tema del afecto, mucho el tema de lo privado, de lo público, de lo íntimo, ¿verdad? Mucho el tema del cuerpo, ¿verdad? Va por ahí, mucho el tema del consentimiento, y mucho, por eso te digo, mucho de esta empatía, ¿verdad? Que hay que generar
no solamente de generar procesos de resiliencia, porque a veces los confundimos con sobrevivencia, ¿verdad? Y entonces trabajamos con las familias y la gente para que resista esta violencia y la gente se va a cansar si seguimos resistiendo, ¿verdad? Entonces yo pienso que más bien es ir calando en todos los sentidos, ¿verdad? Institucional, en políticas, etcétera, porque es fuerte, ¿verdad? Claro. De pronto, bueno, yo que trabajo en este tema, de pronto sí hay desilusiones, ¿verdad? Y de pronto una dice, ay, pucha, pero bueno, hay que seguir, ¿verdad? Uno puede avanzar 2 pasos, retroceder 10, pero hay que siempre avanzar, ¿verdad? Y avanzar, porque yo lo que hago es siempre pensar en la gente que efectivamente está ahí, ¿verdad? O sea, de pronto yo estoy aquí sintiéndome como muy abrumada porque es mucho, pero yo no estoy ahí sufriendo eso, ¿verdad? Claramente. Entonces, esa persona necesita a alguien, no como un superhéroe, ¿verdad? Pero podemos trabajar en redes, ¿verdad? Podemos buscar, organizarnos en la comunidad, las asociaciones de desarrollo podrían, ¿verdad? Costa Rica tiene muchísima organización, eso sí lo tiene, o sea, grupos organizados, redes, comités, ¿verdad? Todo el mundo está en 10 comités a la vez. Yo creo que sí, o sea, es como el país de los comités. Y yo creo que eso es algo que podríamos fortalecer para más bien proteger, ¿verdad? A toda nuestra población. No, perfecto. Yo también quería como decir, ¿verdad? Que tomemos nuestra posición porque a veces financiamos este tipo de actividades sin saberlo, ignorando, ¿verdad? Que todas las marañas, ¿verdad? Que pueda haber detrás, pero usted no sabe si esa foto o ese video que le recibió un compañero está financiando este tipo de actividades o si yo sé que no hay que dejar de ser pura vida, ¿verdad? Pero hay que saber a quién también ayudar con esto de la mendicidad, con todo este tema, ¿verdad? Que vos nos has compartido, pues también, ¿verdad? Siempre tratar de indagar, ¿verdad? ¿Por qué está esa persona ahí? ¿Cuál es su realidad, su contexto? Y si de verdad es una persona que realmente tiene necesidad o está siendo explotada por alguien. Entonces, pues todo eso nos amplía mucho el panorama y te agradezco montones, Mario, de verdad. Pues no nos queda nada más posicionarnos a tener responsabilidad social con este tema y con nuestros conciudadanos, ¿verdad? Y las personas que comparten territorio con nosotros, extranjeros y nacionales. Así que, pues bueno, muchas gracias. ¿Alguna recomendación final para los profesionales en orientación, Mar? Sí, bueno, nada más recordarles que todas las denuncias se hacen en la Fiscalía de Trata de Personas, ¿verdad? Importante. Y si no, utilizar los mecanismos del OIJ, ¿verdad? WhatsApp, teléfono, siempre importante. Y que las personas están protegidas también por ley, ¿verdad? Ante la denuncia. Entonces, que ahí se puede averiguar sobre modalidades, digamos, en las cuales yo puedo poner una denuncia para protegerme, ya sea anónima, confidencial, pedir protección, etcétera. Perfecto. No, y otra cosa que no se me vaya a decirles, hay una cosa que a mí me ha indignado últimamente en redes sociales y es ver cómo se comparten puestos de trabajo de páginas falsas, Ah, por sí. ejemplo. Entonces yo trato siempre de denunciar todas esas páginas y usted con solo leer el correo usted dice, no, pues esto que no tiene nada serio, ¿verdad? Como vacantes reales o cosas así, .com, ¿verdad? Entonces no compartan información que no sabe de dónde proviene, eso es muy importante. A veces no financiamos solo económicamente, sino que ampliamos esas redes eh, siendo ingenuos a compartir información falsa y páginas falsas y demás. Entonces, invitarles de verdad a que seamos conscientes de ese papel que tenemos como ciudadanos planetarios, tanto así en lo presencial como en lo virtual. Entonces, pues no, muchas gracias, Mario, de verdad por este tiempo que compartes con nosotros, un tema tan enriquecedor y que nos amplía muchísimo el panorama. Creo que estamos cerrando de una excelente forma este ciclo con vos por acá hoy y nos queda una charla más, invitarles a todos los que nos acompañan para que se preparen para la próxima semana
que también tendremos un excelente tema. Así que pues muchas gracias, que tengan una Muchas gracias a excelente vos. tarde. Gracias, Mari, que estés muy bien. Con mucho gusto, gracias. Bueno.